nuestro curso gratuito, módulo 2 de nuestro curso gratuito de trading en Forex desde cero. Voy a compartir pantalla para que empezamos la conferencia. ¿Me confirmáis, por favor, si se ve la pantalla? Sí, la veo. Sí. Perfecto. Bien, pues vamos a dar comienzo. Esta vez vamos a entrar ya en materia sobre lo que es el movimiento de la acción del precio y del gráfico del precio en los mercados financieros de Forex. Como dijimos la semana anterior, la representación gráfica de un mercado financiero en Forex puede representarse de varias formas. La primera con gráficos de barras, la segunda con líneas y la tercera, la más usada de todas, con velas japonesas. Yo siempre digo que el movimiento del gráfico del precio en un mercado es como un idioma. Igual que un idioma tiene una estructura gramatical, una sintaxis, una ortografía, etcétera, etcétera, y una composición gramatical, el mercado financiero en Forex tiene como un lenguaje, ¿no? El precio es como un lenguaje que siempre, constantemente, nos está hablando. Y el principal componente en el gráfico del precio en un mercado de divisas lo tenemos en las velas japonesas, que son o serían al símil, como en un idioma, las letras, ¿de acuerdo? Por hacer una comparación. Pero claro, ¿qué son las velas japonesas? Las velas japonesas que tenemos aquí en el gráfico, en este caso en euro USD, de una hora, tenemos que son como cápsulas del tiempo, ¿no? Nos dan mucha información. Una vela japonesa nos da mucha más información que las barras o las líneas. De hecho, tenemos, por ejemplo, en una vela alcista, representada aquí de esta forma, tendríamos el máximo, el mínimo, la apertura y el cierre. Es decir, esta vela que se formó debido a la participación pública de los inversionistas en ese mercado y debido a la acción de la ley de oferta y demanda, empezó a formarse desde aquí abajo, desde este mínimo. Pero la acción y en la pugna entre compradores y vendedores por la participación pública hizo que el cuerpo de la vela, que es la parte más gruesa, la parte rectangular de la vela, retrocediera, dejándonos esta mecha, pabilo o sombra, que son las tres formas como se conocen a los rabitos de las velas, dejándonos esta mecha, a mí me gusta llamarla mejor mecha, y marcando el mínimo desde donde comenzó a formarse la vela. Es decir, el mínimo que se estaba negociando en el precio de ese mercado en concreto. Y retrocedió. Pero como los compradores o los toros, que son representados principalmente en la bolsa, pero también en Forex, a los compradores como toros, porque el toro embiste hacia arriba, los compradores siguieron intentando impulsar el precio hacia más arriba de la apertura de la vela.
¿Qué sucedió? Pues seguramente la vela llegaría hasta el máximo. Pero, de nuevo, una vez más, los osos, que son los vendedores, se representan como los osos, porque el oso, cuando ataca con la zarpa, lo hace hacia abajo. Por eso se representan a los vendedores como osos. Los vendedores volvieron a atacar porque no estaban de acuerdo con el precio de negociación, con el nivel al que estaban negociando los compradores, no estaban de acuerdo e intentaron hacer retroceder el precio. Por eso la vela, el cuerpo de la vela bajó y quedó esta sombra desde el máximo hacia donde había llegado la vela hasta el momento en el que cierra la vela. Una vez que cierra la vela, se pasa a una nueva vela. Esto sucede lo mismo con las velas a la baja. Podemos decir lo mismo, ¿no? Exactamente igual. Luego hay varios tipos de velas, pero no nos vamos a detener ahora en la formación de las velas porque no vamos a pararnos ahí. Eso lo explicaremos más adelante con más calma y más tranquilidad en un solo webinar. Pero lo más importante de las velas, lo más importante de lo que nos quiere transmitir las velas, en este caso, es el patrón que se forma con las velas, ¿de acuerdo? Que es una cantidad de velas que forman lo que se conoce como un patrón y, sobre todo, la estructura que se forma en el precio. Y esto es lo más importante de todo. Y vamos a ir a lo más sencillo, a lo más básico. En el universo y en la naturaleza, todo está regido por leyes. En este caso, por principios. Hay 7 principios que dominan todo en el universo, en la naturaleza, y que también actúan en los mercados financieros, igual que en la naturaleza e igual que en el universo. Ahí en concreto el principio número 2, principio de correspondencia, equivalencia, concordancia, coherencia, dice que todo en el universo tiene su par, tiene su equivalente, su correspondiente. Dice, conociendo la mónada, conocerás al arcángel. ¿Qué quiere decir esto? Que la mónada es una palabra griega que se utilizaba para determinar lo más pequeño, las partículas subatómicas, ¿no? Que son lo más pequeño en la creación, en el universo, y conociendo la composición, es decir, el diseño, la estructura, llegamos a la conclusión de que todo es, como dice el axioma de ese principio, es fractal. El universo es fractal. ¿Qué quiere decir esto de fractal? Bien, en la naturaleza hay muchos diseños fractales. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, el corazón de un girasol, una galaxia o una borrasca? Que todos tienen el mismo diseño fractal. Y este diseño fractal se conoce como ángulo áureo. Esto es un ejemplo de fractal en la naturaleza y en el universo que coincide desde lo más pequeño hasta lo más grande, que en este caso sería la galaxia. Pero como veis, todo sigue un patrón o una conjunción de patrones y a eso se le llama fractal, a una consecución de patrones que se repite y se repite hasta crear un objeto más grande o un objeto más pequeño, pero al final todo es fractal porque se repite. Lo mismo sucede en los mercados financieros. En los mercados financieros, un mercado financiero, en este caso el euro-dólar, es fractal. Todos los mercados financieros son fractales. ¿Qué quiere decir esto? Que los patrones que forman un fractal en un mercado se repiten y se repiten y se repiten. Pero vamos a explicar un poquito qué sería en un
mercado financiero que sería un fractal, ¿vale? Y voy a valerme de mi herramientas para poder explicaros con detenimiento. Bien. En un mercado financiero tenemos que cuando se produce un movimiento, como veis, los mercados no se mueven nunca en línea recta, ¿no? Ahora ver, se hace en un movimiento que se llama zigzag, ¿vale? Y esto en concreto, en un mercado financiero, sería un zigzag y sería un fractal, lo que se compone por impulso y retroceso. El impulso puede ser al alza o puede ser a la baja, es decir, puede estar formado por velas de venta o por velas de compra, según la tendencia, como ahora vamos a ver, que tenga el precio. Pero esto en sí, ¿vale? Esto en sí sería un fractal, un movimiento de impulso y de retroceso. Es decir, un movimiento en el que se produce un máximo y un mínimo. Y a medida que se va produciendo ese movimiento de máximo y de mínimo, ¿vale? Se van produciendo fractales dentro del movimiento del precio. ¿A qué llamamos un máximo o un mínimo? Pues llamamos un máximo a un nivel más alto en el que llegó el precio. Por ejemplo, aquí tenemos un máximo, aquí tenemos otro máximo, aquí tendríamos un mínimo, aquí tenemos otro mínimo, aquí tenemos un máximo, mínimo, máximo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Como veis, siempre zigzagueando el precio, salvo en contadas ocasiones en las que se produce, como tenemos aquí, un movimiento que se llama de lateralización o de acumulación. Pero casi siempre, como habéis visto, el precio se mueve en máximo y mínimo. Máximo y mínimo. Máximo, mínimo. Y así siempre una y otra vez. Si el precio está subiendo en el gráfico, se dice que la tendencia es alcista. Hay tres tipos de tendencias alcistas. La primaria o principal, que puede durar meses o incluso años. La secundaria, que puede durar meses o semanas. Y la parcial, que puede durar días u horas, que son las que normalmente más rápidamente se rompen. Porque una tendencia se puede romper, no son infinitas. Cada uno puede estar constantemente subiendo, ¿no? Porque se produciría un desequilibrio en el gráfico, en el precio y en la valoración de ese mercado, ¿no? Por lo tanto, no se puede producir una tendencia alcista continuada y eterna, ¿no? Es imposible, ¿no? Todo tiene su tiempo, su duración, como la vida misma. Cuando la tendencia es a la baja, es bajista,
los máximos, o en este caso los impulsos, serán a la baja. Esto sería un impulso, porque aquí tenemos una tendencia que es a la baja y por lo tanto, al tener aquí una tendencia a la baja, tenemos impulsos a la baja y los retrocesos serían al alza. Aquí tenemos un retroceso, ¿vale? En este caso sería al alza, porque la tendencia es a la baja. En el caso de la tendencia alcista, es al revés. Los impulsos son al alza y los retrocesos son a la baja. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Se rompe la tendencia alcista. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, así hasta que se vuelva a romper la tendencia. Esto es lo más básico para poder entender el movimiento del gráfico del precio. Impulso y retroceso, ya hemos dicho que son los formados por máximos y mínimos. Y en el caso de una tendencia a la baja, los máximos cada vez serán más bajos, como tenemos aquí, ¿no? Máximo cada vez más bajo. Máximo cada vez más bajo, porque la tendencia es bajista. Y los mínimos también serán cada vez más bajos, porque la tendencia es a la baja. En el caso de tendencia alcista, los máximos serán cada vez más altos y los mínimos también serán cada vez más altos hasta que se rompa la tendencia. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con esto? José Antonio. Sí. Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Disculpa haberme conectado un poco tarde. Mira, tengo una duda por el tema de la alta o la tendencia a la alza y a la baja. Sí. Principalmente, yo sé que eso se ve verificando, revisando el histórico del movimiento de la acción, ¿cierto? De la divisa. Sí. Exactamente. También por la temporalidad. Si queremos ver, como hemos dicho, si una tendencia es primaria, es decir, que dura meses o incluso años, pues lo que queremos saber es qué tendencia principal esté llevando el gráfico. En este caso, aquí en el mercado euro-dólar, estamos en la temporalidad de mensual, perdón. Por lo tanto, si la temporalidad es mensual, cada vela es un mes, esto significa que esta tendencia que vemos aquí marcada, que podemos decir que es a la baja, el mercado de euro-dólar, sería la tendencia primaria o principal. ¿De acuerdo? ¿Eso lo entiendes? ¿Lo entendéis? ¿Puedes volver a repetir, por favor? Según la temporalidad, en este caso estamos en el mercado mensual, en la temporalidad mensual, perdón, en el mercado euro-dólar, para saber si la tendencia principal de este mercado, para saber qué tendencia principal tiene, pues miramos el precio, como está actualmente el gráfico, y podemos determinar a simple vista que esta tendencia es ¿cómo? Bajista. ¿Cómo es la tendencia? Bajista. Así. ¿Y por qué? Pues porque vemos que los máximos son cada vez más bajos y los mínimos son cada vez más bajos. ¿Vale? Por lo tanto, la tendencia es clara. Ahora bien, esta tendencia, al ser en mensual,
pues lleva mucho tiempo. De hecho, esta tendencia inició con esta herramienta que tenemos aquí en el MetaTrader, herramienta cruz. Si la ponemos sobre el primer máximo de este, que se rompió de esta tendencia, o donde inició esta tendencia, vemos que comenzó en junio del 2008. ¿Veis aquí abajo cómo lo pone? Si yo pongo la cruz aquí, en la línea vertical hacia abajo, vemos la fecha en la que inició esta tendencia primaria o principal en el euro dólar. ¿Lo veis? ¿Lo veis todos claros? ¿Lo veis claro? Perfecto. Muy bien. Entonces, podemos decir que la tendencia primaria o principal en el gráfico del euro dólar es a la baja. Ahora bien, estamos hablando de temporalidad, la mayor temporalidad de todas. Temporalidad mensual, que hemos dicho que cada vela es un mes. Pero si nos bajamos a la temporalidad semanal, veremos precisamente este movimiento que se está produciendo aquí en el gráfico. Y lo tenemos aquí. Al bajar a otra temporalidad inferior, semanal, vemos todo este movimiento que ha hecho el euro dólar desde febrero del 2018. Y vemos cómo la tendencia continúa siendo bajista, pese a que aquí hubo un impulso que también se produjo cuando se rompió la tendencia. ¿De acuerdo? Pero la tendencia continúa principalmente a la baja. Ahora bien, si queremos ver cómo se está produciendo. No, hermanito, no es como las platas que ya ganaba la Jamie, no, sino que es por el registro social de hogares, además. Este trozo de aquí, podemos seleccionar en el gráfico el rectángulo y con el rectángulo podemos determinar Por lo menos, pues. todo este movimiento que se ha producido aquí. Si bajamos de temporalidad a diario, donde las velas son cada una un día, vemos cómo se produjo este impulso. Aquí hubo una pequeña acumulación o distribución y el precio ahora ha empezado de nuevo a caer. Vemos como de nuevo se han producido máximos cada vez más bajos. José Y Antonio, mínimo, sí, mira, te hago una pregunta en base a lo que yo estoy entendiendo hasta ahora. Por ejemplo, si yo hubiera sí, invertido el 14 de mayo con proyección de vender a la semana siguiente, es decir, al 12 de agosto, a las 2 semanas siguientes, es decir, al corto plazo, tengo que invertir en alza, ¿correcto? exacto, pero Y eso observar sería, claro, pero si yo invierto a largo plazo, es decir, a más de un año, Y ahora, la sí, tendencia tendría que revisarla desde, por ejemplo, desde septiembre del año pasado y ver cuánto sí, cuál es la tendencia que está teniendo para saber en qué proceso invertir. Porque claro, yo voy a ir a invertir a la baja y posiblemente acá empiece a perder, pero sabemos que dentro de un par de meses esto va a seguir bajando, por ende voy a empezar a ganar. claro. Eso ya lo explicaremos más detenidamente cómo determinarlo.
Pero efectivamente, esa forma de trading se llama swing trading. Y el swing trading puede durar días, puede durar semanas incluso, y sería buscar el beneficio, como tú has dicho, ¿no? Buscar el beneficio a largo plazo. Es decir, si yo hubiera invertido, por ejemplo, aquí, en marzo del 2014, a la baja, y hubiera entrado por aquí, al rompimiento de este nivel, fíjate por dónde iría. Pues 2.865 pi. Aunque en este caso iría por 1.558, 1.495. Pero si yo hubiera cerrado mi operación por aquí, viendo este doble suelo que tenemos aquí, o doble soporte, si yo hubiera cerrado mi operación por aquí, me hubiera sacado eso que hemos comentado antes. Aproximadamente 2.950 pi. Aproximadamente. Pero claro, esto, teniendo en cuenta que estamos hablando de velas de un mes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Total sería hasta en diciembre de 2016 hubiera cerrado mi operación aproximadamente. Ahí se hubiera producido esos 2.900. Vamos a poner. ¿De acuerdo? ¿Te ha quedado claro? Ponía así como Sí, me ha quedado súper claro. iba- Bien. Entonces esto sería swing trading, es decir, por una operación a largo plazo y haber tenido que esperar pues precisamente desde 2014 hasta el 2016. Estamos hablando de que tendríamos que haber esperado 2 años para poder cerrar la operación, si es que hubiéramos querido cerrarla en este doble piso, porque es una zona muy importante del precio, ¿no? Lo podemos ver claramente aquí, puesto que ya el histórico no me da para más. Pero claro, estamos hablando de una operación de mucho tiempo. Ahora bien, si seguimos bajando de temporalidad, si yo me voy a 4 horas, vemos que todo este movimiento que se ha producido aquí, voy a poner más clarito para que se vea mejor. Todo este movimiento que se ha producido aquí, lo tenemos aquí en H4, y fijaros desde dónde, voy a quitar el desplazamiento automático para que lo podáis ver mejor. Y fijaros, aquí está todo este movimiento que hemos visto en diario. Este trocito de aquí, que yo he señalado con el rectángulo, lo tenemos aquí en H4, en todo este rectángulo que hemos trazado. O sea, aproximadamente desde el 7 de 2020, es decir, julio, hasta aproximadamente hace varios días, incluso hoy mismo, que todavía está moviéndose el precio, vemos que aquí tenemos una especie de rango. ¿Qué es un rango? Un rango es cuando el mercado se lateraliza, se mete en un lateral, en un recuadro, con un precio mínimo, que tenemos aquí, y un precio máximo
¿Qué tenemos aquí? Aquí el precio se ha encerrado en H4, está encerrado en un rectángulo. Y nosotros operaríamos los impulsos y los retrocesos dentro de ese rectángulo, que como vemos es, a pesar de ser una lateralización, que la vemos aquí claramente en D1, es muy grande, ¿no? Porque dura bastantes días. Pero, si nos fijamos, ya está dando señales de que este rango va a romperse. ¿Por qué? Porque los mínimos, como hemos dicho antes, son cada vez, los máximos son cada vez más bajos y los mínimos cada vez son más bajos. Por lo tanto, esperaríamos a que el precio rompiera, si queremos una operación a más largo plazo, rompiera este nivel de aquí, ¿vale? Para esperar que el precio continuara bajando. O bien, si hemos abierto una operación en H4, podemos esperar a que el precio llegue al nivel inferior de este gran rectángulo que hemos trazado aquí, que sería esta zona de aquí. 1.16, 1.16, perdón, 14 aproximadamente. 1.16.130. O sea, si entráramos ahora en venta a la rotura de este nivel de aquí, veis aquí este nivel desde aquí como marca, que es un nivel importante, porque ha tocado aquí una vez y aquí otra. Esperaríamos a la rotura de ese nivel para llegar para ver si el precio llega a ese nivel. Otra forma de determinarlo sería con la línea de tendencia, pero eso lo vamos a ver otro día, porque es más complejo. Pero cuando se producen... José Antonio, también podrías Sí. poner el precio del, bueno, en el take profit de 1.16.335, ¿no? También es importante. También. Sí, antes de llegar a ese nivel. Pero este sería como zona más baja actualmente, ¿no? del precio. Porque si retrocedemos aquí, ¿veis? Si yo esta línea rectangular la pongo aquí y me vengo hacia aquí, ¿veis como aquí la rompió? Entonces lo que se espera ahora, ¿qué es? ¿Veis que está haciendo como una curva? Lo que se espera ahora es o que bien vuelva a bajar, la teste y bien suba, o bien la rompa y baje. Cuando se producen precios máximos y mínimos, no se producen por capricho en un mercado financiero, sino que se producen en lo que se conoce como soportes o suelos y resistencia o techo. En este caso, aquí en H4 podríamos marcar aquí esta línea porque el precio, como veis, toca muchas veces esta zona, intenta romperla, pero hace el amago de romperla, pero vuelve, regresa. Aquí de nuevo lo hace. Aquí toca, aquí toca, aquí toca. Aquí intenta tocar, no llega. Aquí intenta tocar, no llega. Aquí intenta tocar y no llega. Aquí intenta romperlo, pero no puede. Y vemos que este nivel sería un nivel importante, 1.17.650, por redondearlo un poco. Este sería un soporte muy importante o un piso importante del precio. Pero cuando se rompe ese soporte o ese piso, vemos lo que pasa aquí.
vemos que el precio regresa, intenta romper aquí lo que anteriormente era un piso potente, no lo consigue y cae. Y ahora ese piso o ese soporte que antes hacía de suelo o de piso, ahora se convierte en un techo, porque el precio de nuevo vuelve a subir, se acerca y cae. Y ahora nos ha dejado una vela de indecisión. O sea, el mercado está indeciso, pero como vemos no tiene fuerza para subir. Los compradores no tienen ahora mismo fuerza. ¿Por qué? Porque se ha producido aquí, como vemos, un impulso fuerte del precio, se ha producido un retroceso testeando esa zona, que antes era suelo o piso, y el precio ha empezado de nuevo a caer con fuerza. Han intentado subir hacia arriba, esto ha sido por la noticia que ha habido a las 4 de la tarde de USA. Cuando se producen noticias hay movimientos fuertes en el mercado. Cuando yo estaba esa noticia yo he visto la vela hasta aquí arriba, pero fijaros hasta dónde ha retrocedido, como hemos explicado antes, por el pulso entre compradores y vendedores. Pero como vemos, de momento van ganando los vendedores porque el impulso y la tendencia que se puede observar de momento es a la baja. ¿Por qué? Porque tenemos máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos. Y aunque aquí hemos dicho que hemos tenido una gran lateralización, pero está próxima a romperse. ¿Por qué? Pues esta señal de aquí, esta curva que hace aquí el precio, ¿vale? Esta curva que hace aquí el precio nos indica que está quedando más baja que esta de aquí, nos indica que este rectángulo está próximo a romperse y que la tendencia actual, de momento, que está tomando más fuerza, es a la baja en el par euro-dólar. De nuevo, si bajamos de temporalidad, esta vez a H1, en la que las velas son cada vela una hora, pues todo este pequeño movimiento que veíamos aquí en D1, todo este movimiento que vemos aquí, si nos vamos a H1 es todo este movimiento. A menor temporalidad podemos observar la cantidad de fractales que ha ido acometiendo el precio en su movimiento de zigzagueo por la pugna de compradores y vendedores. ¿Veis este movimiento, este zigzagueo que se produce aquí en el precio? ¿Veis? Estos son los fractales que el precio constantemente desarrolla con los patrones que forman las velas. Pero lo más importante de los fractales y de los patrones de velas, como yo siempre digo, es el conjunto. Más que, por ejemplo, seguir un patrón de vela, como son las envolventes, más que un patrón o varios patrones, lo que nos interesa es el conjunto en sí. Porque observando el conjunto tendríamos lo que se conoce como una estructura. Pero eso ya lo veremos próximamente cuando hablemos de lo que son las líneas tendenciales que están aquí en la parte superior del gráfico. Como veis, yo me valgo de las herramientas que tiene el precio para usarlas.
De hecho, en líneas tendenciales a mí me gusta modificar la que trae por defecto. Cuando abráis el MetaTrader por primera vez, la línea tendencial será así por defecto. Pero si yo la selecciono, que salgan estos cuadritos, y me voy con el botón derecho en propiedades de Trend Line o línea tendencial, si yo me voy a parámetros y selecciono la función rayo, ahora la línea tendencial yo puedo llevarla hacia donde a mí me dé la gana y darle la extensión que yo quiera. También puedo darle el grosor en común, repito despacio, selecciono para que salgan los cuadritos, le doy botón derecho, propiedades, común, puedo seleccionar el grosor que yo quiera que tenga la línea y el color que yo quiera que tenga la línea. Igual que hemos hecho, que hicimos el otro día, con los gráficos, con el color de las velas y el contorno de las velas. Yo puedo seleccionar la distancia que yo quiera y la medida que yo quiera de mi línea tendencial. Y con estas líneas tendenciales puedo determinar lo que se conoce como estructura. Pero eso ya lo veremos más adelante para no liaros. Ahora lo que quiero que os quede claro es lo que hemos estado viendo en esta formación, que son los fractales que forman el precio con los patrones de las velas, las tendencias que se generan en el precio, ya sea, en este caso, aquí tenemos una tendencia en H1 que es parcial, porque se rompe esa tendencia, esta bajada se rompe aquí y se produce un impulso, un retroceso, perdón, del precio al alza. De nuevo repetimos que vuelve a testear lo que hemos llamado, lo que anteriormente habíamos llamado piso, que ahora se convierte en un techo y de nuevo el precio empieza a caer. Esto sería una tendencia parcial y las tendencias parciales, tanto en H1, H4 o 15 minutos, se rompen más rápidamente porque estamos hablando de temporalidades inferiores, menores. En este caso estamos hablando de H1, que cada vela es una hora. ¿De acuerdo? Por lo tanto, determinamos que esta tendencia parcial se ha roto. Aquí se ha producido este retroceso, haciendo un nuevo impulso, un retroceso al alza, pero luego este retroceso se ha vuelto a romper. Y ahora queda por observar si el precio rompe el siguiente nivel, en este caso que era piso, aquí lo tenemos marcado, esta zona de aquí, que aquí lo rompió, intentó perforarlo, se ha devuelto y ahora tenemos que ver si este piso, esta zona de aquí, de la 1.17.100, será roto o no. De esta forma vemos cómo el movimiento del precio no es por capricho, sino que estas zonas que hemos llamado soporte y resistencia, piso o suelo, o techo o resistencia, son niveles del precio, son niveles de cotización del precio, que son negociados por los actores que participan en el mercado. Así,
siempre los soportes y las resistencias se repiten en todas las temporalidades. Ahora bien, ¿qué soporte y qué resistencia tendría más jerarquía o poder de relevancia en el precio? Pues lógicamente las de semanal y diario. Podemos determinar un nivel semanal porque el precio se mueve de semana en semana, así una y otra vez a lo largo de su recorrido, a través de los años, podemos decirlo así, ¿no? Hasta el infinito y más allá, porque el mercado, mientras haya compradores y vendedores, seguirá moviéndose. Pero, como hemos dicho, por nivel de relevancia, siempre lo hace de semana en semana. Vamos a eliminar esto que hemos trazado aquí y vamos a ver cómo el nivel que yo había marcado del 1.17.650, vamos a redondearlo, $650 es un nivel importante en semanal. Fijaros por qué lo digo. Fijaros la cantidad de veces que aquí ha tocado el precio este nivel. Por lo tanto, podemos decir que es un nivel semanal importante, que tiene una relevancia muy importante. Y así podríamos marcar niveles importantes del precio en semanal. Siempre teniendo en cuenta la cantidad de veces que el precio toca ese nivel. Lo testea y juega con él, rebotando, tomándolo como piso o perforándolo y tomándolo como techo, como ha pasado aquí, ¿no? Y vemos la importancia de los niveles en los mercados. Lo que se conoce, lo que hemos dicho o hemos llamado pisos o suelos, soportes, José Antonio, resistencia. el techo de 1.24.890 también sería importante, ¿no? Por aquí dice. Sí, ese techo. Más que nada Sí. para saber dónde ha llegado, ¿no? Sí, porque fíjate cuántas veces pin, testea esta zona del 1.24.800, podemos redondearlo 820. Como veis, lo valida como techo y cae. Y es un techo relevante porque es un nivel muy alto al que llegó el precio. Si nos vamos mensual, vemos cómo esa zona que acabamos de marcar, del 1.24.820, vemos cómo a lo largo del tiempo, en concreto desde 2008, se convirtió en un suelo. Y fijaros cuántas veces lo tocó. 1, 2, 3, intentó romperlo, se regresó, aquí otra vez, se regresó, hasta que ya por fin lo rompió en el año 2014, cayendo vertiginosamente el euro-dólar. Y ahora, a nivel mensual, podemos decir, si le cambiamos, por ejemplo, el color a esta línea, podríamos decir que este nivel de aquí, vamos a ponerle este color mismo, este nivel de aquí muy importante. De hecho, fijaros como aquí cayó mucho más en el año
1999 y hasta el año 2001-2002 no empezó a recuperarse el precio. Aquí tenemos el nivel más bajo en la historia del euro dólar. Y aquí tenemos el nivel más alto en la historia del euro dólar. Aquí tenemos un techo o resistencia y aquí tenemos un piso o soporte. Importantísimo a nivel del histórico de años en el euro dólar. Pero una y otra vez la historia se repite siempre igual en todas las temporalidades. Soporte, resistencia son los que el precio va rompiendo según va haciendo los impulsos y los retrocesos, según va formando los fractales. Y tendrán más jerarquía tanto en diario y semanal, tendrán más jerarquía o más relevancia en diario y en semanal que en H4 o en H1. ¿Vale? Los niveles de H1 o H4 son más fáciles de romper. Es más fácil que no los respete. Pero los de diario y semanal sí son más difíciles de romper. Tarda más el precio en romperlo. ¿De acuerdo? De hecho, podemos ver aquí en semanal como en el 2018 se produjo este rompimiento de este nivel de 1,20,998 y el precio ha ido cayendo a lo largo del tiempo, desde la crisis, la anterior crisis, no la actual, ha ido cayendo hasta este nivel de aquí. Ahora ha producido en semanal un retroceso importante del precio, como vemos aquí. Esto ha sido debido a las medidas que se tomaron en la Unión Europea para el Fondo de Recuperación Económica de los países europeos por el COVID. Y también se produjo, porque precisamente fue en mayo, durante el Brexit. Pero principalmente ha sido por eso, por el acuerdo económico que llegaron los países de la Unión Europea para fortalecer o para crear un fondo de recuperación económica. Y también por el debilitamiento de la economía americana, porque como vemos, este es el par euro-dólar, o sea, la moneda contraparte sería el dólar. Estamos comprando dólares o vendiendo dólares con euros. Por lo tanto, al debilitarse también la economía americana, fue un tiempo en el que el índice dólar estuvo muy bajo. Vamos a ver si me lo muestra aquí el broker. A ver si me aparece aquí el índice dólar. Es muy importante tener en cuenta el índice dólar, aunque no se opere en Forex, porque influye en 9 pares de divisas en Forex. ¿De acuerdo? Bueno, ahora no logro localizarlo. ¿Nos podrías decir las siglas, José Antonio, del índice dólar para buscarlo en el MetaTrader? ¿Cómo es? Pues que se muestra de varias formas según el broker. USDX o dólar index o dólar. En cada broker se pone de una forma distinta. Hay que buscarlo por índice. ¿Vale? Pero el índice dólar tiene repercusión en 9 pares de divisas. Esto tenéis que tenerlo en cuenta. Pero ya para ir acabando, y para que quede claro, hemos visto primero de qué se componen las velas y por qué son tan importantes, la información que nos dan. Segundo, cómo las velas forman patrones que son fractales. Tercero, hemos visto que esos fractales se producen
por impulsos y retrocesos del precio, que esos impulsos y retrocesos van a ir condicionados si es una tendencia alcista o bajista. Si es una tendencia bajista, los impulsos serán a la baja y los retrocesos al alza. Si es una tendencia alcista, los impulsos serán al alza y los retrocesos a la baja, y así sucesivamente. Y también hemos visto que la tendencia, ya sea bajista o alcista, puede ser principal o primaria, puede ser secundaria. Hemos visto que la principal dura meses o años. Hemos visto que la secundaria puede durar semanas o meses, y las otras pueden durar días u horas, de acuerdo a la temporalidad en la que se produzca, ¿no? Si H4, H1 o 15 minutos. Y de esta forma vemos que esos impulsos y esos retrocesos se producen por máximos y mínimos, que en las tendencias alcistas los máximos son cada vez más altos y los mínimos son cada vez más altos, y en las tendencias bajistas hemos dicho que los mínimos son cada vez más bajos y los máximos son cada vez más bajos, porque es una tendencia bajista, y que esos impulsos y retrocesos y esos niveles máximos y mínimos se producen también por lo que se conocen como niveles de soporte o resistencia. Soporte, piso o suelo; resistencia, techo. ¿Vale? Es resistencia cuando el precio lo toca desde abajo, o techo, para que se haga más fácil de entender, y es soporte cuando el precio lo toca desde arriba y no lo rompe. Entonces se convierte en un soporte o suelo, para que se haga más fácil de entender. Y así sucesivamente, una y otra vez, porque el mercado, al igual que el universo, es fractal. La semana que viene veremos líneas de tendencia y veremos claramente cómo se definen estas líneas de tendencia y cómo, a su vez, con las líneas de tendencia podemos delimitar lo que se conoce como estructura en el gráfico del precio. Al igual que un edificio, el gráfico es como un edificio, tiene pilares, un edificio tiene pilares, tiene plantas, las plantas o los pisos del bloque o del edificio. En un mercado financiero hay estructuras que forman el precio. Y esas estructuras pueden ser de varios tipos. Así que las veremos la semana que viene. ¿De acuerdo? Para no confundir más. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Voy a dejar de compartir pantalla o si tenéis alguna pregunta que hacerme. Bueno, simplemente decirte, José Antonio, que si me puedes decir por privado los 9 pares de divisas que influyen en el índice dólar, te lo agradecería. Al revés, que el índice de dólar influye en ello. Sí. Pues son todos los que estén relacionados con el dólar. Sería, a ver, X y USD y USD
llámese X, X, X. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, euro, dólar. Aquí tenéis libra, dólar. Y aquí tenéis dólar, franco suizo, dólar, yen japonés. USD, franco suizo, USD, yen japonés, euro, USD, libra, USD, libra, USD. Estos son 4 de los 9 pares que serían afectados por el índice dólar. Index